Mi hermano Rodrigo, mi hermana Laura, Dios les bendiga. Con respecto a la pregunta que me estaban haciendo con respecto de lo que dice en el capítulo 28 del libro de San Mateo, si no me equivoco, ahí está hablando de algo maravilloso. Recordemos que la Biblia dice que Jesús les había advertido a sus discípulos de que era necesario de que se cumpliese la profecía escrita en el pergamino de aquellos tiempos. Hoy lo conocemos nosotros como la Biblia. Entonces, Jesús en varias formas y ocasiones les había advertido a sus discípulos que era necesario de que Jesús muriera y que al tercer día resucitaría de entre los muertos, porque así estaba escrito de él. Entonces, pues, cuando llegó el tiempo de que a Jesús lo mataron, pasó un día, 2 días, y justo ese día, es decir, el tercer día, como Jesús le había dicho a ellos, justamente ese día llegó. Entonces sus discípulos estaban tristes. La mayoría de los discípulos de Jesús, empezando de Pedro, Juan y todo, estaban tristes porque ellos dijeron, Él nos dijo así, que al tercer día iba a resucitar y hoy es justamente el tercer día y no pasa nada, ¿entendés? Entonces como que ellos se quedaron allí en cuatro paredes, como sintiéndose desilusionados, sintiéndose que como que ellos dijeron que Jesús tal vez les mintió, en fin. Entonces, Dios mismo puso ese sentir en estas mujeres, María Magdalena y la otra María, pues irse temprano al sepulcro, ¿me entendés? Y cuando llegaron allá, pues apareció ese ángel allí, y les dice a ellos, ¿a quién buscáis entre los muertos? Y entonces, pues ahí el ángel les dice a ellos, no, vayan y anuncia a sus discípulos que Jesús ha resucitado, como diciéndole, vayan y díganle que no sean incrédulos, vayan y díganle que lo que Dios dice es veraz, vayan y díganle a ellos que no estén allí medrosos, dudando, cuestionando, etcétera, sino que vayan, infórmenle a ellos de que Dios no miente, de que Dios es real, de que si Él dijo una cosa que iba a hacer, lo cumple. Entonces, estas mujeres, pues, gozosas, alegres, se iban corriendo, ¿viste? Con esa energía, con ese positivismo, fueron para avisar a los demás discípulos. Y cuando iban por el camino, pues ahí se le aparece Jesús y le saluda y le dice salve, es decir, salve, esa era la frase o la forma como uno se expresaba para saludar a las personas de allá bueno, siendo judíos, hebreos y sus alrededores. Esa era la forma que ellos utilizaban para saludarle a alguien o para saludarle a un grupo de personas, etcétera. Entonces se utilizaba esa palabra salve, ¿entendés? Es como que nosotros los latinos decimos hola, o ¿cómo estás? O ¿qué tal? O etcétera, ¿me entiendes? Algo así, pero allá ellos lo utilizan, esa expresión, esa palabra, salve. Y entonces, pues, las mujeres cuando lo vieron a Jesús, ¿no? Lo vieron, pero ya no lo vieron a Jesús como antes lo veían, ¿viste? Sino que ahora lo vieron ya resucitado en un cuerpo glorificado, aleluya, y se postraron a sus pies, lo besaron y lo adoraron. Entonces Jesús ahí les dice, vayan y avisen a mis hermanos, aleluya, a mis hermanos. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, vaya y advierte y diles a ellos que lo que un día yo les había dicho se ha cumplido. En otras palabras, tal como yo le había dicho, se acaba de cumplir, de que era necesario morir, pero al tercer día resucitar. Y entonces las mujeres pudieron observar, entender y comprender de que Jesús resucitó
Y entonces Jesús le dice, vaya y avise a mis hermanos y dile que nos vamos a encontrar en un lugar X. Entonces las mujeres fueron y llegaron donde estaban los discípulos y empezaron a advertir a ellos, el Señor ha resucitado, le hemos visto nosotros, hemos visto al ángel que nos advirtió y luego le vimos a Jesús resucitado, qué tremendo. Y la Biblia dice que Pedro no creyó, porque después de que escuchó que las mujeres le habían dado la noticia, él corriendo, dice, se fue al sepulcro, entró y no encontró a Jesús. Quiere decir que en ciertas áreas Pedro dudó, en ciertas áreas él no creyó lo que aquellas mujeres habían dicho y se fue a sacarse la duda. Entonces, regresó Pedro y ahí estaba Tomás también cuando le empezaron a informar y había otro que llegó también, aquellos dos que iban de camino a Emaús, estaban allí. ¿Se acordarán ustedes cuando aquellos dos que iban de camino a Emaús, tristes, quejándose, y apareció Jesús allí, y les dice, ¿por qué estáis tristes, muchachos? ¿Acaso tú eres el único aquí que no sabe lo que ha ocurrido? Este Jesús que ha hecho tantos bienes por mucha gente, por nosotros, y él dijo que iba a resucitar el tercer día, pero hoy ya es el tercer día y nada. Y entonces Jesús iba hablando con ellos, hablando con ellos, y bueno, llegó un momento que se sentaron a compartir algo, y cuando iban a compartir algo, Jesús dio gracias, dice como siempre, dio gracias de los alimentos que iban a consumir, dio gracias y los dio a los dos, los repartió y en eso desapareció de medio de ellos. Y entonces estos dos quedaron ahí y decían, es el Señor. Y otro dijo, con razón que cuando Él nos hablaba de las palabras, yo sentía fuego, sentía un quebrantamiento, ardía como una llama en mi corazón. Y fueron a darle las buenas nuevas a sus hermanos. Entonces, cuando se reunieron todos ahí, esos dos le empezaron a informar a todos los discípulos, sí, nosotros también tuvimos una experiencia, la hemos visto, habló con nosotros y esto. Y en medio de eso sale Tomás y dice, no, yo no creo. Para que yo pueda creer todo lo que ustedes me están diciendo, entonces Jesús tiene que aparecerse en vivo, en directo acá enfrente de mí, lo tengo que ver y con mi dedo tengo que meter en esas heridas donde le habían hecho. La única manera para creer, o si no, no. Y mientras que estaba dándose esos discursos, todo eso, la Biblia dice que apareció repentinamente Jesús allí y todos se gozaron, se alegraron. Y entonces Jesús se dirigió hacia Tomás y le dice, Tomás, y él dice, Señor, y esto y lo otro. Y entonces Jesús le dice a Tomás, trae tu dedo y mete aquí en mis heridas. Y entonces él dice, Señor, y el Señor Jesús le dice, ¿y qué? Porque me has visto, has creído. Bienaventurado aquel que no ve, pero cree. Y entonces la Biblia dice que de ahí pues se fueron a Galilea, a un cierto lugar, y ahí les enseñó por un tiempo de 40 días más o menos, y al cabo de 40 días el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, a donde está ahorita sentado a la diestra de Dios. A lo que voy es, amados hermanos, que todo eso Dios permitió para dejarnos una enseñanza, un ejemplo para nosotros. Que lo que Dios les dijo a sus discípulos que iba a suceder tal y cual como debió suceder, que así como Dios prometió y cumplió, así también con nosotros, lo que Jesús prometió, Él lo va a cumplir. Como en este caso, que Él dijo que Él iba a ir y que iba a regresar por su iglesia. Y nosotros tenemos que creer. No importa que ya se haya cumplido el tiempo, porque recordemos aquí que el tiempo de que Jesús tenía que haber resucitado, ya llegó el tiempo de la resurrección. Pero aparentemente pareciera que no resucitó porque nadie lo veía. Ellos creían, bueno, si ya resucitó, ¿por qué no está aquí con nosotros? Me imagino que se habrán dicho los discípulos. Pero no es como nosotros creemos y no es como nosotros pensamos.
Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, tal vez ya se cumplió el tiempo, ya tendría que haber venido, pero Él sabe por qué. Lo que a nosotros nos compete es creer y seguir esperando sin titubear y sin dudar, sino que tenemos que creer hasta los últimos días de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y entonces, la manifestación de un ángel o de la misma presencia de Dios a veces en algunas personas es como para dar mejores evidencias, ¿me entendés? Para dar mejores evidencias a muchos, a veces Dios se les revela, se les presenta a través de un ángel o a veces la misma presencia de Jesucristo en un sueño o lo que sea. A veces Dios mismo permite eso para que muchos vean y que puedan de esa manera pues transmitir el mismo mensaje de Dios. ¿Me entendés? Para que haya mejor evidencia de que lo que Dios dijo y dice no miente y no tiene caducidad, sino que lo que Dios dice es veraz y que es necesario nosotros pues creerlo. Aleluya, creer y no ser como estos discípulos, dudar de la palabra de Dios, dudar de la existencia y dudar de la promesa de Dios, porque tarde o temprano Dios cumplirá su palabra en nosotros. Y mientras eso, pues nosotros tenemos que seguir esperando y aguardando en Él y poniendo obediencia a su palabra. Y el apóstol Pedro dice en una de sus epístolas, muchos creen que la tardanza o la venida del Señor Jesucristo, muchos lo tienen por tardanza, dice, sino que no es que Dios se tarda, sino que Dios es paciente y misericordioso porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que uno debe entender y comprender a través de esta palabra, una enseñanza maravillosa, es que lo que Dios dijo y lo que Dios prometió y promete para nosotros ahora, no ser como los discípulos, ser incrédulos y estar murmurando, estar hablando una cosa y hablando otra cosa. No. Dios es veraz y Dios lo que promete, Él lo cumple. Lo que nos resta a nosotros es tener paciencia. Santiago dice, tener paciencia como labrador, tiene paciencia aguardando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así también tener paciencia entre vosotros hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que confiar y poner en ella toda nuestra fe. Y no importa que pase el tiempo, no importa que pasen décadas, no importa que pasen los meses, no importa que pase lo que pase, nosotros tenemos que creer y confiar plenamente en lo que Dios dice a través de su palabra, porque su palabra es inmutable, invariable, incambiable y mucho menos es algo insustituible. No se puede sustituir la palabra de Dios por nada ni por nadie. Entonces, eso es lo que rescatamos de esos versículos, mis amados hermanos. Y en medio de eso siempre Dios está a través de su Espíritu Santo consolando, fortaleciendo y animándonos para que sigamos poniendo mano en el arado y nunca mirar atrás.